y la inauguración, con algunos personajes de la oposición que mencionan que ellos sí pudieron asistir al Estadio Ciudad de México porque no había temor. Usted, como lo vimos, disfrutó el partido y hasta celebró con grito y todo en la Gustavo Madero. El brinco de uno de los chavitos que estaba enfrente mío, a ver si tienes esa foto, es pero precioso. Yo desde el principio dije que no iba a ir al estadio y que el boleto que me tocaba se lo iba a dar a una joven a través del concurso que se hizo de dominadas. Los boletos del estadio son muy caros. No sé, llegaron a... no sé cuánto costaban, ¿ustedes saben? 120,000 pesos, 80,000 pesos, no sé. Entonces es muy poca la gente que puede pagar un boleto con ese monto. Digo, hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio. Pero creo que como presidenta, pues mejor le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el fútbol, particularmente a una joven, y lo festejo con la gente, de manera gratuita. Esa fue mi decisión desde el primer momento. El día que vino Gianni Infantino la primera vez a entregarme el boleto, le dije... de una vez le digo, no voy a ir al estadio. Bella sacudida la que lanzó Adela Micha contra Claudia Sheinbaum. Y es que, en uno de los momentos más importantes para México ante los ojos del mundo, la periodista no se guardó absolutamente nada y cuestionó con dureza la ausencia de la presidenta durante la inauguración del Mundial 2026, mientras millones de mexicanos celebraban el inicio de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, mientras las calles se llenaban de emoción, de banderas, de cánticos y de esperanza. Hubo una silla que muchos esperaban ver ocupada y que permaneció vacía. La de la presidenta de México, Adela Micha, fue contundente. Más allá de las diferencias políticas, aseguró que la investidura presidencial exigía presencia en un evento de semejante magnitud, porque no se trataba únicamente de fútbol, no se trataba solamente de un partido entre México y Sudáfrica, se trataba de la imagen de una nación que volvía a colocarse en el centro de la atención mundial, en un escenario visto por cientos de millones de personas alrededor del planeta. Necesitábamos corazón y hubo corazón, mucho corazón. Necesitábamos sudor y todos los jugadores sudaron sus camisetas. Necesitábamos incluso lágrimas y muchos quisimos llorar con Raúl Jiménez con ese gol tan merecido para su carrera. Las cosas como son. Ayer México cumplió. Me atrevo a decir que cumplimos dentro y fuera de la cancha. Cumplieron los dioses ocultos de la Ciudad de México que mitigaron la lluvia durante el partido, pero que después desataron una tormenta que parecía, pues, el reflejo del nerviosismo, el dramatismo y la catarsis que sinceramente muchos de nosotros ya veníamos necesitando. Cumplió la gente. ¿Hubo protestas? Sí. Protestas fuertes, sí, en toda la ciudad. Afortunadamente, saldo blanco. Los asistentes pudieron llegar al estadio a tiempo, sin mayores complicaciones. No se vivió el caos que muchos temíamos y eso se debió, y hay que decirlo con todas sus letras, sin regateos, a la buena organización, pero también a los mexicanos, incluso a los manifestantes, que en términos generales protestaron y lo hicieron de manera respetuosa, decidiendo respetar la relevancia de un evento como el que ayer los mexicanos, todos y cada uno, hospedamos. Queríamos y necesitábamos una fiesta, y así fue. La música y los colores de inauguración, los gritos de gol que se escucharon, retumbaron en todas las calles del país. Ayer por la tarde, los coches que pasaban tocando el claxon para celebrar nuestra primera victoria. No me sorprende, la verdad, porque así es México y así somos los mexicanos.
Ayer los que se llevaron el día, sin duda, fueron los aficionados. La emoción de la gente entrando al estadio. Los Chapulines Colorados, los Jorge Campos, la tormenta de sombreros cuando terminó el himno nacional, muy emocionante. Son cosas que tenemos que valorar. Y los mexicanos tendríamos que ser, entre nosotros mismos, mucho más como fuimos ayer. Unidos, apasionados, alegres, dejando la piel en todo lo que hacemos. Estrictamente hablando, lo más importante era lo futbolístico. Y se hizo lo que se tenía que hacer. México gana el partido inaugural contra Sudáfrica 2-0, pero mi opinión va más allá de eso, porque yo en eso, bueno, en nada soy experta, pero mucho menos en fútbol. Los jugadores consiguieron dominar el nerviosismo de abrir en casa ante un estadio pletórico de gente y de emoción, y no es poca cosa. A México se le vio disciplinado, ordenado, y eso se lo debemos también en muy buena medida a Javier Aguirre. El juego lo dominamos todo, tiros, posesiones y goles. Esto se los digo después de escuchar a los expertos. Y nos regalaron la emoción de ver jugar a Gilberto Mora, el jugador más joven de toda la justa. Nos dio la emoción de que Raúl Jiménez marcara su primer gol en estos eventos, además en el mismo escenario en el que tantas glorias le dio al América y en el que marcó aquella chilena contra Panamá, que también hizo historia. ¿Podemos criticar que nos hubiera gustado una goleada? Pues la verdad sí. Podemos criticar la expulsión. Podemos decir que Sudáfrica no exigió a México, tal vez. Pero lo importante dentro de la cancha es que ayer ganamos, y ganamos bien, y lo que nos tocaba era celebrar y ponernos requete contentos, y ya después pues ver para adelante el enfrentamiento contra Corea del Sur, que nos dicen va a ser el que defina el destino de México. Pero empezamos con el pie derecho, dentro y fuera de la cancha, y ahora debemos mantener el paso. A ver, yo no sé qué piensen ustedes, pero en mi opinión, y con todo respeto de verdad a la investidura de la presidenta, me parece, o a mí me hubiera gustado, verla en el estadio. No lo digo solo por nosotros, lo digo también por ella. Yo no sé si ustedes coincidan o no conmigo. Más allá de las diferencias políticas, ella es la presidenta de México y de todos los mexicanos. Y es la primera vez que un mandatario de un país anfitrión decide no ir al evento de apertura. ¿Y todo por qué? Pues porque la podían abuchear. Sí, muy probablemente. Yo siempre he dicho que casi nadie pasa una prueba de esa magnitud. La gente, sin embargo, estaba muy concentrada, mucho más en lo que nos une que en lo que nos separa. Pero incluso si así hubiera sido el caso, a ella, como a todos los presidentes del mundo, pues les toca dar la cara por el país, para lo bueno y para lo malo. Las rechiflas vienen con el cargo, tanto como los aplausos. Como mujer, a mí personalmente me hubiera gustado mucho ver a la presidenta con A en un mundo que ha sido tradicionalmente y que en muy buena medida sigue siendo dominado por los hombres. Me habría gustado mucho ver a la presidenta con A, que es sin duda una de las líderes políticas más relevantes del mundo en la actualidad, proyectando su imagen y su liderazgo hacia todo el mundo. Porque ayer la presidenta tomó una decisión, y tomó la decisión de relegarse ella misma. Decidió pues esconderse en lugar de brillar. No pudo ni siquiera seguir el partido desde el Zócalo capitalino.
Así que decidió ver la inauguración y el partido en una alcaldía, en un deportivo de la alcaldía Gustavo Amadero. ¿Usted no cree, presidenta, que le tocaba asumir un lugar más alto? Porque ese es el que realmente ocupa, presidenta. Puede haber críticas, sí, diferencias, sí, pero la investidura sigue siendo la investidura. Y yo digo que habría que respetarse. Y eventos como el de ayer son una excelente oportunidad para conectar con la gente, para borrar las diferencias, para reafirmar el liderazgo, más en un país como el nuestro, en el que a ratos el fútbol es igual de importante que el resto de la vida. Porque no se nos debe olvidar que a ratos el quinto partido y el 2-0 pesan más que las cuartas transformaciones. Yo soy Adela. Citábamos sudor y todos los jugadores sudaron sus camisetas. Necesitábamos incluso lágrimas y muchos quisimos llorar con Raúl Jiménez con ese gol tan merecido para su carrera. Las cosas como son. Ayer México cumplió. Me atrevo a decir que cumplimos dentro y fuera de la cancha. Cumplieron los dioses ocultos de la Ciudad de México que mitigaron la lluvia durante el partido, pero que después desataron una tormenta que parecía, pues, el reflejo del nerviosismo, el dramatismo y la catarsis que sinceramente muchos de nosotros ya veníamos necesitando. Cumplió la gente. ¿Hubo protestas? Sí. Protestas fuertes, sí, en toda la ciudad. Afortunadamente, saldo blanco. Los asistentes pudieron llegar al estadio a tiempo, sin mayores complicaciones. No se vivió el caos que muchos temíamos y eso se debió, y hay que decirlo con todas sus letras, sin regateos, a la buena organización, pero también a los mexicanos, incluso a los manifestantes, que en términos generales protestaron y lo hicieron de manera respetuosa, decidiendo respetar la relevancia de un evento como el que ayer los mexicanos, todos y cada uno, hospedamos. Queríamos y necesitábamos una fiesta, y así fue. La música y los colores de inauguración, los gritos de gol que se escucharon, retumbaron en todas las calles del país. Ayer por la tarde, los coches que pasaban tocando el claxon para celebrar nuestra primera victoria. No me sorprende, la verdad, porque así es México y así somos los mexicanos. Ayer los que se llevaron el día, sin duda, fueron los aficionados. La emoción de la gente entrando al estadio. Los chapulines colorados, los Jorge Campos, la tormenta de sombreros cuando terminó el himno nacional, muy emocionante, son cosas que tenemos que valorar. Y los mexicanos tendríamos que ser, entre nosotros mismos, mucho más como fuimos ayer, unidos, apasionados, alegres, dejando la piel en todo lo que hacemos. Estrictamente hablando, lo más importante era lo futbolístico. Y se hizo lo que se tenía que hacer. México gana el partido inaugural contra Sudáfrica 2-0, pero mi opinión va más allá de eso, porque yo en eso, bueno, en nada soy experta, pero mucho menos en fútbol. Los jugadores consiguieron dominar el nerviosismo de abrir en casa ante un estadio pletórico de gente y de emoción, y no es poca cosa. A México se le vio disciplinado, ordenado, y eso se lo debemos también en muy buena medida a Javier Aguirre. El juego lo dominamos todo, tiros, posesiones y goles. Esto se los digo después de escuchar a los expertos. Y nos regalaron la emoción de ver jugar a Gilberto Mora, el jugador más joven de toda la justa.
Nos dio la emoción de que Raúl Jiménez marcara su primer gol en estos eventos, además en el mismo escenario en el que tantas glorias le dio al América y en el que marcó aquella chilena contra Panamá, que también hizo historia. ¿Podemos criticar que nos hubiera gustado una goleada? Pues la verdad sí. Podemos criticar la expulsión. Podemos decir que Sudáfrica no exigió a México, tal vez. Pero lo importante dentro de la cancha es que ayer ganamos, y ganamos bien, y lo que nos tocaba era celebrar y ponernos requete contentos, y ya después pues ver para adelante el enfrentamiento contra Corea del Sur, que nos dicen va a ser el que defina el destino de México. Pero empezamos con el pie derecho, dentro y fuera de la cancha, y ahora debemos mantener el paso. A ver, yo no sé qué piensen ustedes, pero en mi opinión, y con todo respeto de verdad a la investidura de la presidenta, me parece, o a mí me hubiera gustado, verla en el estadio. No lo digo solo por nosotros, lo digo también por ella. Yo no sé si ustedes coincidan o no conmigo. Más allá de las diferencias políticas, ella es la presidenta de México y de todos los mexicanos. Y es la primera vez que un mandatario de un país anfitrión decide no ir al evento de apertura. ¿Y todo por qué? Pues porque la podían abuchear. Sí, muy probablemente. Yo siempre he dicho que casi nadie pasa una prueba de esa magnitud. La gente, sin embargo, estaba muy concentrada, mucho más en lo que nos une que en lo que nos separa. Pero incluso si así hubiera sido el caso, a ella, como a todos los presidentes del mundo, pues les toca dar la cara por el país, para lo bueno y para lo malo. Las rechiflas vienen con el caro, tanto como los aplausos. Como mujer, a mí personalmente me hubiera gustado mucho ver a la presidenta con A en un mundo que ha sido tradicionalmente y que en muy buena medida sigue siendo dominado por los hombres. Me habría gustado mucho ver a la presidenta con A, que es sin duda una de las líderes políticas más relevantes del mundo en la actualidad, proyectando su imagen y su liderazgo hacia todo el mundo. Porque ayer la presidenta tomó una decisión y tomó la decisión de relegarse ella misma. Decidió pues esconderse en lugar de brillar. No pudo ni siquiera seguir el partido desde el Zócalo capitalino. Así que decidió ver la inauguración y el partido en una alcaldía, en un deportivo de la alcaldía Gustavo Amadero. ¿Usted no cree, presidenta, que le tocaba asumir un lugar más alto? Porque ese es el que realmente ocupa presidenta. Puede haber críticas, sí, diferencias, sí, pero la investidura sigue siendo la investidura. Y yo digo que habría que respetarse. Y eventos como el de ayer son una excelente oportunidad para conectar con la gente, para borrar las diferencias, para reafirmar el liderazgo, más en un país como el nuestro, en el que a ratos el fútbol es igual de importante que el resto de la vida. Porque no se nos debe olvidar que a ratos el quinto partido y el 2-0 pesan más que las cuartas transformaciones. Yo soy Adela. Para muchos mexicanos, la ausencia fue interpretada como una oportunidad perdida, una oportunidad de mostrarse como líder de la nación en uno de los días más importantes de la historia reciente del deporte mexicano, una oportunidad de proyectar liderazgo, fortaleza y unidad en un momento donde las diferencias políticas podían quedar por un instante en segundo plano para dar paso al orgullo nacional. Lo que más llamó la atención fue que la propia presidenta había sido una de las figuras que impulsó que México tuviera el honor de abrir la Copa del Mundo en el Estadio Azteca,
Un hecho histórico que convirtió al Coloso de Santa Úrsula en el primer estadio del planeta en albergar 3 mundiales. Sin embargo, llegado el momento más esperado, decidió no asistir. Pero en México, el debate adquirió un matiz especial, porque para muchos no era solamente una presidenta faltando a un partido. Era la representante de todo un país ausentándose en el momento en que la nación se presentaba nuevamente ante el mundo. Y ahí es donde Adela Micha clavó el golpe más fuerte. Según la periodista, mientras los jugadores enfrentaron la presión de millones de personas, mientras los aficionados llenaron el Azteca bajo la lluvia y la emoción, mientras México daba la cara ante el planeta entero, la presidenta eligió mantenerse lejos del escenario principal. ¿O tú qué opinas? Recuerda que tú tienes la última palabra, así que no te vayas sin comentar aquí abajito. Te invitamos a suscribirte al canal para mantenerte al tanto de todo lo que está aconteciendo en México y dejar tu bonito like. Aquí te dejamos este otro videito de cómo el Tri hizo historia en la inauguración del Mundial.